19:22 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Queríamos cerrar el día de hoy con un tema que me parece interesante que lo podamos abordar con respeto, con altura, pero también con cierta conciencia, especialmente lo que formamos parte de lo que es el movimiento pro vida y pro familia. Muchas veces hemos dicho que no alcanza simplemente con decir no al aborto, sí a la vida, cuando finalmente las tasas de natalidad siguen decayendo y no exclusivamente por imposición de agendas internacionales como la IPPF, sino también por patrones culturales propios de Occidente. Hay un informe muy interesante en Estados Unidos que muestra cómo la natalidad allí, como en Occidente entero, continúa cayendo y que según los últimos datos son cifras récord. El fenómeno, que preocupa tanto a las autoridades como a la sociedad civil, tiene múltiples causas, pero varios expertos consideran que si uno lo atiende a este retroceso en natalidad desde una perspectiva estrictamente de políticas familiares y de fertilidad, se va a coincidir en señalar que hay una circunstancia en particular que favorece este declive, y es precisamente la relación que se da con el declive del matrimonio. A juicio de expertos del de Estudios Familiares de Estados Unidos, la reducción en el número de enlaces y la tendencia a retrasar la edad para casarse están estrechamente ligadas al desplome de la tasa de fertilidad, con implicaciones profundas para todo país. Cito aquí lo que dice, por ejemplo, Lea Libresco, escritora y especialista en políticas familiares, autora de varios libros, entre ellos La dignidad de la dependencia, un manifiesto feminista. Uno de los mayores factores que impulsan el descenso de la fertilidad estadounidense es la disminución del matrimonio. De allí el juego de palabras en su título, La dignidad de la dependencia, un manifiesto feminista. Está este mito de no demostrar siempre a la mujer empoderada, a la mujer libre, a la mujer tan perfecta que tiene que estar con un hombre igual de perfecto que ella. Todas aquí aspiran a un San José con los músculos de Schwarzenegger y una Ferrari. Habría que ver si son realmente la Virgen María para estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, decir esto ciertamente que es políticamente incorrecto. Cito nuevamente, la fertilidad del matrimonio ha descendido drásticamente, pero es mucho más estable y mucho más alta que en las personas que no están casadas. Si la gente se casara más a menudo, la fertilidad sería mucho más alta. En este informe estamos viendo también cómo va en consonancia con los datos que aporta el Centro Nacional de Estadística de Salud y cómo precisamente esto que se ha revelado durante el año 2024 tiene asidero en otros países como por ejemplo España, Suiza, Bélgica, Noruega, Argentina, Chile, Colombia, donde también las tasas de natalidad están en descenso. El organismo federal en Estados Unidos informó que casi el 54% de nacimientos, que casi 54 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se han dado, marcando un descenso porcentual a lo que fue el año 2023. Y esto equivale a que hay en promedio 1,6 hijos por mujer, debajo del umbral del 2,1 necesario en una nación para que se sostenga. Es decir, una nación para que sea más o menos sostenible en materia étnica, requeriría que las mujeres en edad reproductiva tuviesen un promedio de 2,1 hijos. Estados Unidos, con esa panacea del mercado y la cultura del progreso, no llega ni siquiera a 1,7. El informe también situó el descenso en esa tendencia mucho más amplia que se viene dando desde el año 2007. A comparación del 2007, la fertilidad cayó un 22%. Y cito nuevamente el informe: la polarización política entre los sexos, entiéndase el feminismo, el declive económico de los hombres, entiéndase las condiciones económicas actuales, y la degradación de las habilidades sociales y de oportunidades de pareja, aquí aparece el fenómeno de la inteligencia artificial y el consumismo digital, ha realizado que los jóvenes adultos caigan en esta revolución virtual, dificultando que se emparejen, se casen y tengan hijos. De hecho, esto que está señalando Brad Wilcox, profesor de sociología y director del Proyecto Nacional sobre el Matrimonio en la Universidad de Virginia,
Muestra lo que ya advertíamos, por ejemplo, que eso acontece en Japón, los hombres herbívoros, los que ni siquiera quieren relacionarse con las mujeres, ya sea para crecer profesionalmente o por miedo a una falsa denuncia. Patrick Brown, investigador de investigador de Ethic and Public Policy Center, coincidió en que el problema está estrechamente ligado al matrimonio y recalcó la caída en realidad como un fenómeno global, porque globalmente también cayeron las tasas de matrimonios. Dice, hay muchos factores implicados, pero el principal es el descenso del matrimonio y las relaciones estables, en particular en Estados Unidos, donde la gran recesión del año 2007 se ha registrado desde entonces una caída del 25% en la tasa de nacimientos entre mujeres no casadas. Es decir, ahora las mujeres no casadas son más reacias a comunicar la vida. Entiendo si se hace en un sentido de responsabilidad, pero muestra nuevamente la importancia de fortalecer los matrimonios. Si las personas se casan, añaden, siguen teniendo hijos. En cierto modo, es una victoria parcial para quienes en el siglo XX estaban preocupados por el aumento de los nacimientos extramatrimoniales. Pero no es que la gente se case y tenga hijos, sencillamente no los tienen. Y este es el problema actual. Hay mucha gente, incluso creyentes, que están casados y que no quieren reproducirse. Según un censo del año 2024, los hogares formados por matrimonios representaban un 47%. Ahora, si yo me voy a 1970, los hogares con matrimonios representaban un 71%. O sea, pasamos en 50 años de un 70% de hogares con matrimonios a casas donde ni siquiera sea un concubinato. Tanto Brown como Libresco identifican como factor clave el costo de oportunidad creciente, lo que las mujeres deben sacrificar para tener hijos, como sus estudios o carreras profesionales. Antes se daba por sentado que la mujer naturalmente iba a ser madre y discrecionalmente trabajaría. Ahora se da que la mujer necesariamente va a trabajar y eventualmente quizás pueda ser madre. Entonces, a medida que nos vamos convirtiendo en una sociedad más próspera, el costo de oportunidad de tener hijos aumenta drásticamente. Es más tiempo fuera del trabajo, el tener familia, donde las mujeres ganan mucho más que antes, y es menos también el ingreso disponible para consumo, ocio y viajes. Y hoy las mujeres, como los varones también, las personas, quieren consumir, quieren tiempo de ocio, quieren viajar, pero no quieren formar familia, porque formar familia implica sacrificio, y nadie se quiere sacrificar. Es una sociedad cómoda donde nadie quiere pensar en la posteridad. Se vive el aquí y el ahora. Y esto lo digo porque no es un fenómeno de la izquierda socialista, comunista, estalinista, maoísta. Esto es una sociedad consumista donde incluso referentes anticomunistas caen en las mismas prácticas de ofrecerle a los más jóvenes que la panacea se consigue por una suerte de meritocracia, pero lo importante es siempre no tener hijos. Esa es la clave para vivir feliz. Y siempre está la excusa por detrás de decir, es que yo soy muy perfecto, no encuentro una persona tan perfecta como yo para tener hijos. Encima lo hacen con un narcisismo vendiendo por detrás cristianismo, lo cual es mucho más enfermizo todavía. En todo caso, digan, somos nihilistas, es mucho más coherente filosóficamente y al menos no engañan al público. Tenemos que entender que no estamos abogando por empobrecer la sociedad para aumentar la natalidad, aunque ciertamente tiene una razón sociológica que los pobres sí se reproducen, principalmente por el reemplazo de la mano de obra y también porque al estar más alejados de esas élites iluministas eurocéntricas, se conserva todavía la fe y un principio de la fe fue creced y multiplicaos. Por esas dos razones, tanto económicas por la necesidad de mano de obra como por cercanía con la fe, es que los más pobres sí se reproducen. Pero acá, y remarco, no abogamos por empobrecer la sociedad para que tengan más hijos las personas. Sí abogamos por medidas de apoyo, que aquellos que sí nos reproducimos no tengamos que ver cómo hay todo un sistema que va en contra de la paternidad, desde el simple hecho de, por ejemplo, los que son los altísimos costos que lleva el tener que sostener una familia a causa de los impuestos o gravámenes estatales. Hay naciones como Hungría que sí han apostado a modelos familiares, precisamente retirando la presión impositiva y fiscal de aquellos que han decidido conservar esa vieja tradición de
el hombre copulando con la mujer para tener hijitos. Eso tan natural como un torito reproduciéndose con una vaca, hay gobiernos que entienden que es la forma en la cual se puede sostener una nación. Mientras tanto, hay otros tecnócratas que siguen apostando a la clonación y la fecundación in vitro, haciendo que los más ricos sean cada vez más ricos y que los más pobres finalmente desaparezcan en esos modelos eugenésicos importados por otras religiones, si a mí me lo permiten decir. Finalmente estamos viendo cómo Estados Unidos está en una crisis demográfica. Esa nación de la cual tanto se jactaban con su democracia liberal, finalmente van a terminar votando allí musulmanes o ateos masónicos, porque los cristianos se sintieron cómodos yendo al Walmart sin tener que cargar un cochecito para bebés. Al final esa crisis demográfica se va a traducir aquí en América como se tradujo en Europa, donde los europeos no querían tener hijos para viajar a Roma y Francia y sacar sus mejores fotos en Instagram, hasta que vinieron los musulmanes y dijeron, aprovechamos el sistema, nosotros que tenemos de 6 a 7 hijos empezamos a votar. Y les cambiaron el sistema desde adentro. Siguen creyendo en esa ficción del pacto social y se olvidan que el ser humano es por naturaleza un animal político. Por lo tanto, si estas tierras no se poblan con gente cristiana, se va a poblar con gente anticristiana. Principio tercero excluido. Ya lo dijo nuestro Señor, quien no está con nosotros está en nuestra contra. Entonces, ahora quizás sea momento de volver a validar lo que es la paternidad y la maternidad. Quizás sea momento de afrontar los desafíos de la despoblación que ha generado el sistema y volver verdaderamente a ese espíritu conservador que era ante todo, y como lo explica en el libro Giuseppe Presolini, El Manifiesto de los Conservadores, capítulo 1, volver a lo que es la propia conservación de la biología. Ni siquiera hablo acá de valores o virtudes, simplemente conservar la especie humana, si es que al mínimamente alguien tiene un poco de amor propio y dice, bueno, si me quiero a mí mismo, quiero lo que soy un ser humano, el ser humano es un animal político, voy a tratar de al menos de querer un poquito la humanidad. Mínimamente se espera esto. Ya hay, gracias a Dios, gente que esté dispuesta a hablar del tema. Esperemos que esto se resuelva antes que sea demasiado tarde y el colapso ya sea irreversible, como ya está empezando a ser irreversible, por ejemplo, en España. Nada más que agregar, muchísimas gracias a todos. Les recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.